Amada Iglesia, gracia y paz. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y tal vez aquellos que han estado de continuo lo han notado. Y es que realmente el libro de Apocalipsis no es tan oscuro como se nos ha dicho. Realmente el libro de Apocalipsis fue revelado a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, para ser consolados, confrontados, para ser animados y para poder ver esa verdad de que el Señor Jesucristo reina, que está sentado en el trono y que no hay que temer en esta vida. Pues al final debemos ser fieles y estaremos con Él por toda la eternidad. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo número 18 hasta el versículo número 29, encontramos el siguiente mensaje a las iglesias a las cuales el Señor Jesucristo les está hablando. Y he querido titular este sermón Tiatira y la tolerancia del pecado, porque ese va a ser el problema que vamos a encontrar en esta iglesia. Porque a pesar de que tiene muchas virtudes, va a tener entonces un defecto que debe ser corregido, y es un defecto que hoy se exalta como una virtud, y que aunque es una virtud en el contexto correcto, en el contexto inadecuado se vuelve un pecado, y es la tolerancia. Hoy hablamos mucho de tolerancia en los colegios, en las universidades, en la cultura, en las redes sociales se nos habla de tolerancia, pero ¿qué es lo que el mundo quiere tolerar? ¿Y qué es lo que realmente el Señor nos manda a tolerar? Y el problema de Tiatira era que era una iglesia que estaba tolerando algo que no debía y que estaba generando un serio daño dentro de la congregación local. Pero como hemos venido viendo hasta este momento a través de las cartas que el Señor Jesucristo envía a sus iglesias, hay una línea importante que debemos rescatar en el libro de Apocalipsis. Y es que para el Señor la iglesia es importante. Póngase a pensar un momento en qué representa la iglesia para Cristo. Por ejemplo, la iglesia para Cristo representa su propio cuerpo. Él dice que su cuerpo, que es la iglesia, es por ejemplo por la que Él dio su vida, la que Él santifica, la que Él considera como la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. La iglesia de Cristo es la amada, es por la que en Efesios 5 dice, dio su vida para santificarla, para purificarla. Y no es poco entonces que en Apocalipsis encontremos a la iglesia como esa destinataria de este mensaje. Y eso, hermanos, debe ponernos a pensar en lo siguiente, porque eso es una fuerte reprimenda para aquellos que desprecian a la iglesia, para aquellos que no quieren ser parte de una iglesia, aquellos que aborrecen la iglesia, aquellos que dicen yo no necesito a la iglesia, cuando Cristo muestra que es de gran valor para ella, para Él. Hay excusas que una y otra vez se dan en referencia a la iglesia, que la iglesia lo trataron mal, que la iglesia es llena de hipocresía, que en la iglesia no hay amor. Esas son puras excusas para tratar de librarse de lo que debe hacer, porque si Cristo ama a su iglesia, el cristiano debe amarla también. Y así como Cristo la tiene en alta estima, nosotros también debemos tenerla. Y ese es el mensaje que esta sección de Apocalipsis de las 7 iglesias nos va a querer transmitir. Así que con esto en mente, permítame orar y vamos a dar inicio a mirar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta porción, de este mensaje que ha enviado a Tiatira. Oremos. Amado Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guíes, que nos ilumines a través de tu santa palabra, Señor, y que así podamos sacar el mayor de los provechos de esta tu santa palabra, pero también que podamos adorarte, Señor, reverenciarte, escuchándote, Señor, y atendiéndote. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien. Y como iba diciendo entonces, hermanos, vemos que para Cristo la iglesia es de alta estima. Es una iglesia importante, es una iglesia valiosa. Y Cristo en estos mensajes reconoce libremente que las iglesias tienen problemas. Eso no es un secreto. Eso es algo que nosotros hemos creído erróneamente de algún modelo eclesiástico que se nos ha enseñado, donde las iglesias son perfectas, donde los pastores son inmaculados, donde no existe el pecado, cuando contrariamente a eso leemos las epístolas paulinas y encontramos los problemas de las iglesias y leemos el mensaje de las 7 iglesias y vemos que el Señor mismo reconoce que estas iglesias tienen problemas. Pero la solución que el Señor Jesucristo da a la iglesia no es váyanse, renuncien, no vuelvan, quédense en su casa, conéctense virtualmente. Y aunque a veces eso puede pasar por diferentes providencias o necesidades justificadas, no obstante, nunca el Señor nos llama a eso. Una y otra vez en las iglesias el Señor nos llama a trabajar para arreglar lo defectuoso, a resolver, a aguantar, a perseverar, no a que la abandonemos. El Señor nos llama a amar la iglesia como Él lo hace. Él no la abandona, a pesar de que la iglesia muchas veces hace méritos, no obstante, Él no la abandona. Y así es la iglesia de Tiatira. Tenía problemas, pero la recomendación que el Señor va a dar para esta iglesia es reparen, resuelvan, pero no huyan. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a ver que en este mensaje hay 3 grandes ideas que podemos nosotros rescatar. Y es la misma forma en la que la estructura de la carta se encuentra. Es decir, es una carta. Entonces una carta va a tener un remitente, va a tener un contenido y va a tener una despedida o una conclusión final. Y esas van a ser las 3 ideas que nosotros vamos a tener en cuenta. Así que en primer lugar, vamos a ver qué nos dice la introducción de la carta. Versículo número 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es decir que en esa primera parte, en esa introducción, podemos encontrar el destinatario de la carta. Y son 2 por lo menos. El pastor de la iglesia y la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Entonces noten que en primer lugar, como ya lo habíamos mencionado, ese ángel representa ese liderazgo y esa autoridad que hay dentro de la iglesia, pero esa responsabilidad que tienen los siervos del Señor de lo que está pasando dentro de esa iglesia local, allí en esa ciudad particular. Y por eso el mensaje va a él, para que él después lo comparta o ellos lo compartan con la iglesia como un todo. Pero también encontramos entonces allí a la iglesia como tal. Ahora, también nos dice que esta iglesia se encuentra en una ciudad llamada Tiatira. Es una ciudad que no es tan famosa, que no es tan poderosa ni tan rica como las que hemos mencionado, como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo. No, es una ciudad que es un poco más escondida, que no está a los puertos, que es una ciudad pequeña, que también tiene mucho comercio, porque Asia Menor era un lugar donde había mucho comercio, pero no tanto como las otras. Aquí tampoco había una acrópolis como sí la había en las otras. Acá no había grandes cosas. Lo único que había eran unos gremios, que eran como aquellos gremios en donde todas las personas, los artesanos, los empresarios que llamamos nosotros, se encontraban. Ahora, esos gremios eran asociaciones de artesanos para poder vender y comprar lana, lino, ropa, cerámicas, cueros teñidos, telas. Y por ejemplo en Hechos 16 se nos menciona a alguien que viene de Tiatira, que es Lidia. Lidia, la vendedora de púrpura, era una mujer muy adinerada, pero era una mujer creyente que ayudaba a los necesitados, y ella venía de Tiatira, precisamente porque Tiatira era conocida por esto. Pero Tiatira tenía una particularidad, y es que tenía estos gremios que estoy mencionando, y estos gremios tienen unas características, y algunas ya las he mencionado, y es que para uno ser parte de uno de estos gremios, pues tenía que pagar su membresía, por decirlo de una manera, y esa membresía era adorar a los ídolos de ese gremio. Cada gremio tenía un dios pagano diferente,
Y si uno quería comprar y vender y hacer negocios, tenía que ir a las mesas sacrificadas a los ídolos, sacrificar esas carnes de estos animales que eran ofrecidas a los ídolos y comerlas y compartir con todos ellos en señal de que estaban adorando al mismo ídolo. Ahora, piensen cómo era el contexto entonces para la vida de un cristiano allí. Era difícil ganarse la vida sin pertenecer al gremio, porque nadie le iba a comprar, nadie le iba a vender. Ellos se conocían unos a otros. En esos negocios entonces, si usted no adoraba, si usted no veneraba, si usted no seguía al ídolo, piense usted por ejemplo en lo que pasa hoy, o lo que pasaba antes, tal vez un poco más en el gremio del transporte, que salen un día por allá con los buses, con cintas azules y blancas, a celebrar el día de, no sé si es de la Virgen María o algo así. De pronto los que trabajan en ese entorno saben un poco más. Pero, ¿cómo se hace la vida cuando uno no celebra con ellos? Por ejemplo, ¿cómo se hace la vida cuando, ahorita que estamos en vísperas de Halloween y todas estas fiestas paganas, no salimos a celebrarlas? ¿Cómo se hace la vida? ¿Cómo se hace la vida cuando nosotros no queremos hacer lo que el mundo hace y que para el mundo es normal? Entonces se vuelve problemático porque uno se vuelve como una piedra en el zapato para esas personas, porque uno les amarga la fiesta o el rato, y eso era precisamente lo que iba a pasar con los cristianos que estaban en esta ciudad, porque ellos estaban luchando en su conciencia por no querer adorar, ni venerar, ni reconocer, ni sentarse a la mesa de estos falsos ídolos. El dilema entonces, ¿cuál era? Que para salir adelante en el mundo, para ser exitosos, para tener dinero, había que pertenecer o participar en estos festivales. Y estos festivales normalmente terminaban con la fornicación, porque habían unas sacerdotisas en los templos que era con las cuales terminaban fornicando, y así se sellaba el ritual, y muchos cristianos estaban luchando con esto porque no querían perder sus trabajos. No era como hoy día tenemos empresas, hoy día tenemos trabajos de cualquier forma, renunciamos a un trabajo, pasamos la hoja de vida y conseguimos otro, tal vez mal pago, tal vez en otra área, pero lo conseguimos de una manera u otra. En ese tiempo no, las personas que no pertenecían a los gremios se quedaban sin trabajo, y sin trabajo no hay dinero, y sin dinero no hay comida, no hay vivienda, no hay ropa, y los cristianos terminaban en la calle como indigentes. No porque no supieran trabajar, sino porque no les permitían trabajar. Y tenían que salir de la ciudad sin nada o quedarse allí sufriendo, y otros cristianos empezaban a tratar de ayudarles mutuamente en estas necesidades. Y ese era el dilema. Y en medio de este dilema, la carta menciona a una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Jezabel. Y resulta que Jezabel decía que sí se podía participar y servir a estos falsos dioses y ser cristiano. Y esa va a ser la problemática de la iglesia en Tiatira. Así que el destinatario es el pastor de la iglesia, una iglesia que se encuentra en una ciudad en donde hay unos gremios. Pero ¿quién es el autor de este mensaje? Por supuesto nosotros lo sabemos, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora, esos títulos y atributos que Cristo se está dando en ese contexto son los mismos que aparecen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y algo que yo ya les había dicho en los otros mensajes, mis hermanos, es que la forma en la que el Señor Jesucristo se presenta tiene que ver con el mensaje que va a dar. Y en este contexto se va a presentar por lo menos de dos formas. Se va a presentar como el Dios único, porque eso es lo que significa Hijo de Dios, es decir, esa expresión, ese título que él mismo se está atribuyendo de Hijo de Dios, como lo hace aquí en Apocalipsis, no lo hace en otro lado. Es muy interesante. Es decir, en otro lado se le atribuye que él es el Hijo de Dios, pero él está tomando como un título para sí, enseñando que decir Hijo de Dios es decir que él es igual a Dios. Es decir, el que nos está hablando es Dios mismo. ¿Y por qué digo eso?
Miren conmigo, por ejemplo, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 18. Dice: ahora, lo que sí hacía el Señor era llamar a Dios Padre, ¿no? Versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y eso qué implica? Que se hacía igual a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Él está diciendo: yo soy de la misma naturaleza que el Padre. Así como un hijo es del mismo ADN que su padre, que sus padres, Cristo es del mismo ADN de su Padre, es lo que está tratando de decir. Pero cuando Él dice eso, en Apocalipsis está haciéndose igual al Padre, es decir, se está presentando Dios mismo para hablarles a los de Tiatira. ¿Y por qué eso es importante? Porque habían dioses falsos, y dioses falsos a los que se estaba adorando, y Cristo se presenta como el Dios verdadero. Esa es la primera cosa entonces que nos puede decir la forma en la que se presenta con estos títulos. Pero volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 2, porque allí también hay otros atributos que él menciona en el versículo 18. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y eso es lo que nos deja ver del Señor Jesucristo. Esos ojos y pies que él menciona son un furioso ardor de ira contra el pecado. ¿Por qué? Porque el fuego normalmente es asociado en las Escrituras ¿con qué? Con juicio, con condenación. Entonces, cuando él dice que tiene los ojos como llama de fuego, no piense que los ojos del Señor Jesucristo son rojos o le sale fuego, sino que es una figura para enseñar que este que se está presentando a la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, es aquel que juzga, es aquel que castiga, es aquel que condena, es aquel que tiene, por decirlo de esta manera, un furioso ardor de ira contra el pecado. ¿Y por qué los ojos? Porque los ojos traspasan las mentiras. Porque los ojos pueden ver a través de cualquier cosa. Los ojos van a traspasar las mentiras de Jezabel, los engaños de todas esas cosas que él estaba enseñando, y él les va a demostrar que eso es pecado, que está mal, porque él conoce lo más profundo del corazón. Pero los pies, en ese contexto también, son aquellos que aplastan, aquellos que gobiernan, aquellos que son firmes, por eso son de bronce, bruñido, o sea, brillante, refulgente, limpios y puros para castigar, para condenar. Así que ya vamos viendo cuál es el tenor de la carta que les está escribiendo el Señor a la iglesia. Ahora, con eso en mente, pasemos en segundo lugar a ver el mensaje, que va a ser lo que más nos va a ocupar tiempo en esta mañana. El versículo 19 encontramos, en primer lugar, el elogio que el Señor Jesucristo hace a la iglesia. Y esto también es muy importante. Miren que de aquí debemos aprender cómo nosotros también deberíamos hablar. Y es que primero el Señor elogia y luego muestra cuál es la corrección. Nosotros deberíamos tener también la amabilidad, la ternura de son más que las primeras. Aló. Nuevamente,
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, yo conozco, dice el Señor. Esa palabra conocer no es el conocimiento que Él tiene en su omnisciencia, porque Él sabe todo, Él conoce todo. ¿Por qué eso sería una novedad para los hermanos de Tiatira? La razón por la que es una novedad es porque esa palabra conocer, que una y otra vez se usa en cada uno de los mensajes que el Señor le está enviando a las iglesias, es porque esa palabra conocer es un conocimiento experiencial. Es un conocimiento en un sentido, voy a llamarlo así, pero espero me entiendan, de aprendizaje. Es decir, Él ha vivido con la iglesia las situaciones. Él ha pasado por las pruebas, por las divisiones, por las persecuciones, por los tiempos de gozo, de alegría y de bendición. Ahora, piense usted en la iglesia en que ha crecido, en la iglesia en la que ha estado mucho tiempo, y si es una iglesia verdadera, el Señor está diciendo, yo la conozco. Yo conozco por qué salieron, por qué llegaron. Yo conozco qué hicieron allí, hasta lo más pequeño. Hace poco estábamos hablando con un hermano y algo que me hacía pensar este texto para decirle al hermano, es que el Señor conoce hasta la más pequeña de las labores que se hace dentro de la iglesia local. Es decir, es como si el Señor estuviera diciendo, yo conozco los que limpian las sillas, yo conozco los que las organizan, los que preparan el tinto, los que estudian para enseñar, los que visitan, los que oran, los que traen sus Biblias al culto. Yo conozco cada una de esas cosas. Ese es el sentido en el que el Señor lo está diciendo. Pero no solamente queda ahí, sino que nos dice qué es lo que conoce de Tiatira. Por ejemplo, en el versículo dice, yo conozco tus obras. Es decir, Él conoce la obediencia de los hermanos, las decisiones que se han tomado como iglesia, los oficiales que se han escogido, la labor que se hace y el servicio que al reino de los cielos ha prestado esta iglesia. Y ese yo conozco implica que Cristo se complace con esta iglesia. Es decir, a Cristo le agrada esta iglesia. Yo sé qué es lo que ustedes están haciendo. Sigue diciendo nuestro texto que Él conoce las obras, pero también dice que conoce el amor. Ahora miren lo particular de este mensaje en contraste a la iglesia de Éfeso. Porque ¿qué era lo que le faltaba a Éfeso? ¿Recuerdan? Habíamos titulado a ese sermón Ortodoxia sin amor. Porque aunque tenía mucha palabra, no había amor. Pero noten que para Tiatira el Señor le reconoce el amor. Y esa palabra amor, ágape, está hablando de ese amor servicial, de ese amor entregado, de ese amor desinteresado, un amor que se daban entre hermanos, un amor que daban a los necesitados, un amor que se daba a los perdidos, pero un amor que principalmente brotaba de un amor a Dios. Él les está reconociendo ese amor. Además de eso, les está reconociendo el servicio, dice. Ahora, servicio, entiendan ustedes, por adoración que la incluye y el servicio a los santos. Él conoce cómo se le adoraba. Ahorita el hermano John nos decía que en ese texto de Ezequiel encontramos cómo Dios es tan exacto, ¿no? Dios no dejó ninguna medida al azar de todas las cosas preciosas que Él hizo. Vamos al Arca de Noé y vemos que Él mandó a construir pisos, puerta, ventanas, cada cosa, cada detalle. Vemos en el tabernáculo cada medida, cada material. Vemos en el templo exactamente lo mismo. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios exacto. Y la iglesia en Tiatira estaba adorando tal cual el Señor les había mandado, leyendo su palabra, cantando su palabra, escuchando su palabra, orando su palabra, viendo su palabra. Y cada uno de esos elementos se encontraban allí a tal punto que Cristo dice, yo conozco. Yo me agrado de lo que ustedes están haciendo. También, ahí en Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor. Bueno, me faltó la fe. Y esa fe es esa perseverancia que ellos tenían en anclarse a unas promesas que aunque no veían,
que aunque no había un indicio de poder acercarse a esas promesas, ellos seguían creyéndolo. En Hebreos capítulo 11 se nos dice qué es la fe y una y otra vez se nos enseña cómo estos hombres de Dios se mantuvieron firmes y obedientes por la fe. Dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en ese contexto, en Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice que ellos se sostenían como viendo al invisible. Es decir, la razón por la que la iglesia en Tiatira se mantenía, perseveraba, era porque le creían al Señor, porque le creían a las promesas del Señor. Y eso es un elogio muy especial, porque pensando hoy día en nuestras iglesias, vivimos en un mundo tan escéptico, que ve las cosas de las Escrituras tan abstractas, que ni siquiera sabemos cuáles son las promesas en las que debemos creer. Y por eso es un elogio muy particular el que hace el Señor a la iglesia, porque ellos son aquellos que se han mantenido, ellos han conseguido mantener constantemente esa fe. Y ese es el motor de sus vidas, creerle al Señor, creer que lo que están haciendo es lo correcto. Pero en quinto lugar también conoce, dice el texto, en el verso 19, la paciencia. La paciencia es soportar a pesar de la adversidad, soportar dificultades, es tener una buena actitud para soportar las dificultades sobre un tiempo prolongado, es resistir, es perseverar a pesar de que a veces no se ve fruto, no se ve resultado, a veces se pierde esa razón. Así que ellos eran pacientes, ellos tenían una buena actitud a pesar de que los estaban echando de los gremios, a pesar de que los estaban presionando, a pesar de que el mundo estaba en contra de ellos, ellos se mantenían, eran pacientes. Y por último, no solamente nos dice esto, sino que el versículo 19 nos dice que las obras postreras son más que las primeras. Y otra vez recordemos a Éfeso. En Éfeso el Señor le dice a la iglesia, vuelvan a las primeras obras, vuelvan al primer amor porque lo perdieron. En cambio acá a Tiatira le está diciendo, las obras que ustedes están haciendo son mayores y más grandes que las primeras. Y eso nos deja ver que una iglesia que obedece, una iglesia que sirve, una iglesia que cree, que es paciente y que es constante, no se va a quedar en el mismo estado. Y mientras revisaba esto, hermanos, pensaba en nuestra iglesia. Pensaba, por ejemplo, cuando en mi caso llegué hace más de como 10 años y ver a la iglesia lo que era en ese entonces desde mi percepción y lo que el Señor me permitió, y ver lo que la iglesia es hoy es muy diferente, tanto en el conocimiento como en la práctica. Y no que aquella estuviera mal, sino que, como dice el texto, las obras postreras son mayores a las primeras. ¿O acaso aquellos que tal vez aún son antes de mí en esta iglesia no han visto ese crecimiento? ¿No han visto la madurez en sus propias vidas y en la mía? Cómo el Señor nos ha llevado paso a paso a través de errores, a través de aciertos, a través de diferentes situaciones, y miramos atrás y vemos cómo Cristo nos ha mantenido, cómo Cristo nos ha tomado de la mano, nos ha enseñado, nos ha corregido, y hoy somos cristianos, como lo éramos en ese entonces, con un mayor discernimiento, con mayor madurez, con una mejor actitud. Y eso era, hermanos, lo que le estaba pasando a la iglesia en Tiatira. Ahora, si no le ha pasado eso, pues le invito a que sea parte de una iglesia bíblica para que pueda empezar ese crecimiento y desarrollo. Pero aquellos que el Señor nos ha concedido estar por un tiempo en una preciosa iglesia local, sea cual sea la que usted recuerda en este momento,
podemos ver ese crecimiento. Así que el Señor está reconociendo no solamente lo que hacen hoy, sino lo que han venido haciendo y cómo todo esto ha venido creciendo en madurez, creciendo en experiencia, se han vuelto más productiva, su servicio se ha vuelto más bíblico, íntegro e intenso y cada vez mejor. Es posible que una iglesia avance, es posible que una iglesia crezca, madure, que tenga muchos pastores, muchos miembros, muchos diáconos, muchas obras en las cuales estar trabajando, muchas enseñanzas y evangelización a muchas personas, mucha oración ferviente para las diferentes necesidades. Es posible, lo estamos viendo en el caso de esta iglesia. Pero en el versículo 20 encontramos en el contenido de este mensaje no solamente el elogio que da el Señor a su iglesia, sino una corrección. Y como les decía al principio, el problema es uno, y lo podemos resumir en una palabra: tolerancia. Ellos estaban tolerando algo que no debían tolerar. Y ese era el problema. Ahora, el problema es que esa tolerancia se estaba dando en el liderazgo de la iglesia. Especialmente había una mujer, vamos a leer, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren que ahí se está describiendo lo que se hacía en los gremios. Y está diciendo que esta mujer, que probablemente no se llamaba Jezabel, porque Jezabel es una referencia a la esposa de Acab en el Antiguo Testamento, pero que está haciendo exactamente lo mismo que hizo esta reina Jezabel, está siendo tolerada dentro de la iglesia. En Tiatira entonces había una corrupción, una mujer llamada Jezabel que seducía al pueblo a la idolatría. Ahora acompáñame en un momento a ver a la Jezabel original. Vamos a ir a Primero de Reyes, vamos primero al capítulo 16. Primero de Reyes, capítulo 16. Primero de Reyes 16, allí encontramos el relato hasta el 18. Pero vamos a leer algunos pasajes solamente. Primero de Reyes 16. Y acá hay un breve resumen hablando de Acab, el rey. Dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal. Miren el nombre de ese rey. O sea, había un dios que se llamaba Baal, y así se llamaban esos reyes paganos. Y esta mujer, Jezabel, era hija de ese rey, de los sidonios, dice. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Y por qué? Uno preguntará, ¿por qué fue tan malo Acab? Y la respuesta en el contexto es por culpa de una señora llamada Jezabel, que era su esposa. Primero de Reyes, capítulo 18, vamos más adelante. Miren lo que hacía Jezabel, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Pero miren lo que hacía esta mujer. Mataba a los profetas de Dios. Y después se molesta porque viene Elías y hace una grande señal y los profetas de Baal son juzgados, sentenciados a muerte. Y entonces se molesta contra Elías y quiere matar a Elías. Es una mujer perversa.
Es una mujer que corrompió a la nación, es una mujer que corrompió al rey, aunque el rey ya estaba corrompido, lo corrompió aún más y llevó a todos a adorar a Baal. Ella fue la que le sugirió todo esto a Acab. En 1 de Reyes 21-25 lo podemos ver, pero no vayamos allí. Así que el punto de que el Señor Jesucristo compare esa mujer que hay dentro de la iglesia en Tiatira con Jezabel es que nos deja ver algunas ideas. Por ejemplo, que esto tiene que ver con falsa adoración, que tiene que ver con idolatría a un falso Dios. Es una desviación no solamente a un falso Dios, sino a una impiedad. Ahora, tal vez eso suena muy lejos para nosotros, porque nosotros ya no adoramos a Cera, a Baal, o no adoramos a Neptuno, a Júpiter, o a Zeus, o a Artemisa. Nada de eso, eso no es problema para nosotros. Pero hoy día también hay unos dioses, y unos dioses que han mutado, y unos dioses que son muy fuertes en nuestro contexto, y quiero mencionar por lo menos algunos. El Dios del dinero. Él es un señor que no debe ser adorado. Y en el momento que adoramos a ese Dios, ¿qué pasa? Nuestra vida cambia, porque ahora nos volvemos corruptos e injustos. Miren lo que pasa con una empresa, por ejemplo. Cuando una empresa quiere hacer más dinero, no le importa la moral, no le importa la ética, a ella no le importa nada, lo que le importa es el dinero. El fin, entre comillas, justifica los medios, dicen algunos. No le importa hacer transacciones con el mismo diablo para poder obtener más. Pero nosotros los cristianos estamos en medio de ese mundo donde este Dios o este ídolo, que nada es, pero que la gente lo idolatra, termina viviendo. Y es un ídolo con el que luchamos. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Adoraban a un falso Dios y terminaron en impiedad. Se adora el dinero, se termina en corrupción e injusticia. O por ejemplo, la propia imagen. La imagen se ha vuelto un ídolo. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos perciben los demás en las redes sociales? Decía alguien que uno nunca pone en las redes sociales una foto en la que salga recién levantado o enfermo o llorando o triste, aunque algunos han llegado hasta ese punto. Pero siempre se presenta una mejor cara. Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal, lo que sí estoy diciendo que está mal es cuando es un constante, es una idolatría, es un narcisismo, por decirlo de una manera, es un amor al yo. ¿Y qué pasa cuando uno adora a su propia imagen? La vida se vuelve una vida llena de orgullo y vanidad. Los muchachos mostrando sus brazos, sus músculos, lo atléticos que son, lo mejores que son en el fútbol, en el tenis, en el béisbol, en los videojuegos, en lo que sea. Y son muchachos arrogantes, muchachos orgullosos, vanidosos, y las mujeres, la belleza, el maquillaje, los viajes, todas estas cosas nos dejan ver que si hay ídolos en medio de nosotros. Piensen en otro, las personas. Las personas se convierten en ídolos también. ¿Y qué lleva esto? A la dependencia, al pecado emocional, a idolatrar a las personas, a los cónyuges, a los padres, a los hijos, a los amigos, a un famoso. El poder es otro falso ídolo. ¿A qué nos lleva el poder? A establecer ideologías, a formular fanatismos, a despreciar al prójimo, porque aquellos que no están con nosotros están en contra de nosotros. Y el único que tiene derecho de decir eso es el Señor, cuando habla de la verdad y de la vida, y no nosotros con nuestra mentalidad de poder y de fama. O el último ídolo que quiero mencionar, para que vean que sí tenemos ídolos con los cuales debemos luchar, y que aunque hoy día no existen esos gremios en un sentido, sí existen esos círculos donde vemos todas estas cosas. Pudiéramos hablar, por decirlo de una manera, de los gremios de la educación. En los gremios de la educación tenemos que seguir ciertas ideologías, ciertos principios, porque si no, vamos a ser los parias, o vamos a ser los rechazados, o no vamos a tener amigos, o incluso los mismos profesores se van a poner en contra nuestra y nos van a hacer perder las materias o los cursos que estemos cursando. O en el trabajo también.
el ídolo de la envidia. O sea, los pecados se han convertido en ídolos, pero especialmente el placer. El ídolo del placer, el ídolo de sentirme bien, no importa lo que pasa con tal de que me sienta bien, a tal punto que hemos cambiado nuestro lenguaje, que ya no preguntamos qué piensas, sino qué sientes. Yo pienso, ya no digo, sino yo siento esto, porque vivimos en un mundo lleno de placer. ¿Y qué promueve idolatrar al placer? Egoísmo y un adormecimiento espiritual. Así que mientras que la iglesia en Tiatira estaba luchando con esos dioses o esos ídolos, e incluso estos que acabé de mencionar, pues no hay iglesia que se salve de luchar también con estos ídolos, incluso nosotros. ¿O acaso no es difícil, aún para nosotros, vivir en medio de un mundo lleno de idolatría al dinero, a la imagen, a las personas, al poder y al placer? Por supuesto que sí. Así que en Tiatira habían varios problemas, pero todos, parece ser, según el Señor Jesucristo, radicaban en una cosa: tolerancia. Tolerancia a esta mujer que enseñaba esto. Enseñaba que podíamos ser ricos, no importaba, que podíamos tener negocios e incluso faltar a congregarnos, porque lo importante era el dinero, lo importante era las vacaciones, los viajes, lo importante era la comodidad de su familia y únicamente de su familia. O que lo importante era la imagen, que debíamos vestirnos bien, hacernos buenos cortes y presumir de ellos porque éramos cristianos y somos mejores que el mundo. Cosas que tal vez, sugiero yo, especulando, era lo que Jezabel estaba enseñando, o esta mujer que el Señor llama Jezabel. Ahora, hay varios problemas con esta mujer. En primer lugar, y entiéndame lo que voy a decir, el primer problema es que era una mujer. ¿Por qué? Porque ser mujer, en el contexto del liderazgo, la descalificaba automáticamente. Mire conmigo 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 12. La epístola de Pablo a Timoteo ha sido dada en un contexto eclesiástico, es decir, cada cosa que usted lee en esta carta primariamente tiene que ver con la iglesia. Cómo los hermanos en la iglesia se deben tratar, quién debe orar, cómo se debe enseñar, cómo se debe elegir a un pastor, a un diácono, cómo se debe disciplinar a un pastor o a alguien que esté en el liderazgo. Todo eso lo encontramos en la primera epístola de Timoteo, porque es una carta que Pablo le está enviando a Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, y Timoteo es un hombre joven que necesita esa instrucción para saber cómo conducirse en la casa de Dios. Eso es lo que dice 1 Timoteo 3:15. Pero incluyendo entre todos esos parámetros que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le va a dar a Timoteo y a su vez a cada iglesia local, dice el versículo 12, 1 Timoteo 2:12. Al hombre es porque le iba a dar una responsabilidad diferente a la que se le iba a dar a la mujer.
¿Eso entonces concluimos hace que la mujer sea inactiva dentro de la iglesia local? Por supuesto que no. Aunque es un hombre el que debe enseñar, son las hermanas y aún los hermanos los que están escuchando y poniendo en práctica en su vida las enseñanzas del Señor. Aunque es un hombre, como lo vemos también en las Escrituras, miren por ejemplo ahí mismo en el versículo 8, dice: quiero pues que los hombres, y esa palabra hombres es varones, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Quién está llamando en el contexto de la iglesia a orar? Que dirijan los hombres. Ahora búsquelo usted con tiempo y verá que esa palabra hombre es diferente a otras palabras hombres. Ahí está hablando de varones, como cuando en Efesios también dice que los padres, y está hablando de los hombres, deben criar en disciplina y amonestación al Señor, aunque se incluyen por supuesto las mujeres, pero en ese contexto está hablando es de los varones, acá también. ¿Eso quiere decir entonces que todas las hermanas que siguen a aquel hermano que está orando acá no están orando? Por supuesto que sí, pero hay un orden dentro de la iglesia del Señor, y era algo que los de Tiatira parece no estaban convencidos y estaban diciendo: estamos en otra época, estamos en otra cultura. Jezabel es una mujer, por llamarla de esa manera, muy elocuente. Esos dones que tiene esa mujer, por algo el Señor se los habrá dado. Venga para acá, venga al púlpito, enseñe. Y empezó a enseñar. Y empezó con tal elocuencia y sagacidad a enseñar que no se daban cuenta de lo que estaba enseñando, porque ese no es el único problema. Pero, ¿cuál es el problema del hecho de que sea una mujer? El siguiente. Y eso pasa en las iglesias que permiten pastoras, maestras, apóstoles, mujeres y todas estas cosas que se ocurren hoy día. Y es que si una mujer ignora parte de la verdad de la Biblia, como la que acabamos de leer, ¿qué nos dice? Que no va a ignorar otras partes y enseñanzas de la misma. Y es precisamente lo que pasa. Si ignora 1 Timoteo 2 y la arranca, pues va a ignorar otras cosas que no le convengan y no le gusten. Y es lo que va a pasar precisamente dentro de la iglesia. Porque así como dice que esto es anticuado, esta mujer, otras cosas también va a decir que son anticuadas. El matrimonio es anticuado, por lo cual son libres de estar con quien quieran. La idolatría es algo de los tiempos pasados, de los tiempos de Isaías, Jeremías, no de nuestros tiempos. Hoy podemos hacerlo porque es que entonces ¿de qué vamos a comer? Eso no lo entendían esos profetas, pero el Señor Jesucristo va a corregir ese problema que la iglesia había traído por el pecado de la tolerancia, porque Dios no bendice lo que prohíbe. Es una contradicción a la voluntad de Dios en su iglesia, y por eso va a haber un castigo si no hay arrepentimiento. Pero en segundo lugar, otro problema que tenemos con esta mujer nos dice nuestro texto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 nuevamente, versículo 20, y miren cómo lo traduce Reina Valera, que lo traduce muy bien. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y esta parte, que se dice profetiza. ¿Qué pueden entender por eso? Que no es. ¿Notan? Ella dice, él no está diciendo que es mi profetisa, sino que ella dice que es profetisa, como si el mensaje de Dios, dice el Señor, fuera a adorar ídolos. Por eso no es profetisa, por eso no está enseñando. El hecho de que sea mujer está mal, pero el hecho de lo que está enseñando es peor, porque dice una cosa, pero es mentirosa, está ignorando, está tergiversando la enseñanza bíblica. Ahora, ¿por qué? ¿Acaso no podemos idolatrar? Por supuesto que no. ¿Qué nos dice Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué nos dice el séptimo mandamiento? No adulterarás. Entonces encontramos claramente que lo que esta que se decía ser profetisa enseñaba era contrario a la voluntad de Dios. Y ahí es donde podemos pasar no solamente a que se decía ser profetisa, sino a su enseñanza como tal. Versículo 20 dice que enseñaba, enseñe, dice ahí, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas
a los ídolos. Ahora, esa fornicación no es física primariamente, sino es espiritual. Es decir, cuando el texto y cuando Apocalipsis habla de fornicación, por ejemplo, cuando Apocalipsis habla de la gran ramera de Babilonia, no está hablando de una fornicación literal, sino está hablando de lo que le pasó a los israelitas que terminaron adulterando cuando se metieron con otros dioses falsos. Es decir, que cuando nosotros seguimos al dinero, a la imagen, a las personas, al poder o al placer, estamos siendo adúlteros para con Dios, porque la iglesia solamente tiene un esposo. ¿Y quién es? Cristo. Es decir, esta dichosa mujer que está siendo amiga de la iglesia, está siendo una mala influencia de la novia de Cristo. Está siendo una mala influencia y le está diciendo, no le pares bolas a Cristo, vete con otros, no pasa nada, disfruta, libérate. ¿Cómo creen que va a tratar Cristo a esta mujer que está desviando a su desposada, a su prometida, a su futura esposa? Con ojos con llama de fuego y con pies como el bronce bruñido. Ay de esta mujer, porque es una mala amiga. Es calumniadora, mentirosa, chismosa, embustera. Y varones, hay de esas amigas que tienen nuestras esposas tal vez, que puedan llegar a ser así, que son la amiga del barrio, del conjunto. Sepárese, no se deje, haga esto, haga aquello. Y hay de nosotros también, de esos malos amigos que podemos tener. Pero noten entonces que esa es la enseñanza, una falsa enseñanza de idolatría y de impiedad. Pero en el verso 21 nos muestra el Señor que ha tenido paciencia, es un Dios paciente y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Él le ha dado tiempo y espacio para reconocer y arrepentirse, pero ¿qué pasó? Ella no quiso, no lo quiso hacer. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Dios tuvo 120 años de paciencia en los tiempos de Noé. Dios ha tenido paciencia con el mundo para que se arrepienta. Dios tuvo paciencia en la iglesia en Tiatira con esta mujer, pero se va a acabar la paciencia porque nos dice el texto, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y la iglesia sigue permitiendo que ella enseñe, que ella seduzca, y aún algunos en la iglesia la están defendiendo. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Ahora, esto nos debe decir algo a nosotros, hermanos, y es que cuando pecamos y creemos que no está pasando nada, deberíamos más bien reflexionar que Dios está siendo paciente con nosotros para que nos arrepintamos. Porque Dios podría fulminarnos en el momento en que nos encuentra en el pecado, en ese pecado secreto, en ese pecado que tal vez alguno tiene y está cometiendo. Dios es paciente, hermano y hermana. Por eso es que no le está pasando nada en este momento. No porque Él esté aprobando o porque no le importe lo que usted está haciendo. Él es paciente, pero eso debe llevarnos al temor, porque esa paciencia tiene un límite. Y cuando se acabe la paciencia, hay de aquel que esté en un pecado. Por eso debemos prontamente confesar nuestros pecados y apartarnos del Señor. Y no solamente eso, sino que ahora encontramos una advertencia. Entonces encontramos un elogio, encontramos una corrección, pero encontramos una advertencia en el contenido de esta carta. Y la advertencia la encontramos desde el verso 22 hasta el verso 25. Dice el verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama. Ahora miren lo interesante del juego de palabras aquí, porque la cama para un fornicador, ¿qué es? El lugar donde comete su pecado. Es donde uno se acuesta cómodo también para descansar, pero es donde el pecador, el fornicario y el adúltero consuma su pecado. Sin embargo, irónicamente, el Señor va a castigar a esta mujer con la cama, pero en enfermedad,
Dice el texto: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, esta mujer va a vivir una enfermedad o algo que la va a dejar postrada en una cama y que va a ser símbolo que lo que ella enseñaba y llevaba a las personas a practicar era mentira, era falso, y esta era la forma en la que el Señor trataba a un falso profeta. Al final, ese falso profeta terminaba muriendo, como esta mujer va a terminar muriendo dentro de la iglesia por su falsa enseñanza. Esto debía sacudir a la iglesia. ¿Cómo así? Ahora, ustedes recordarán, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, cuando la iglesia estaba celebrando sin discernimiento la cena del Señor, el Señor les dice a través de Pablo: por eso es que en la iglesia hay muchos enfermos y muchos duermen. Es decir, que aún en el tiempo de los corintios y en otras iglesias, e incluso no sabemos si hoy día también, no quiere decir que todos los que están enfermos están por un pecado o algo así, no lo vemos en las escrituras así, pero sí deberíamos evaluar que a veces mucha muerte y mucha enfermedad es síntoma de la misericordia de Dios advirtiéndonos algo que debemos corregir, ya sea como iglesia o como personas en particular. Ustedes van a ver hermanos queridos que tristemente a veces caen en pecados escandalosos, que empiezan a enfermarse y empiezan a salirles algunas enfermedades que nadie sabe de dónde vinieron, solamente el Señor, porque Él las está usando para que se arrepientan y para que vuelvan al camino. Y en este caso, esa enfermedad que va a vivir esta mujer es para que se arrepienta. Noten que Dios le había dado la oportunidad de arrepentirse, pero ella no quería arrepentirse, y por eso el castigo es arrojarla en cama. Esta mujer es la figura de la incredulidad, es la figura de la idolatría, y este juicio para ella tiene que ver con sus actos, porque no solamente idolatraba, sino que sí había una fornicación literal también. Pero no solamente a ella, sino dice el texto que a todos los que con ella adulteran, es decir, a todos los que se dejan llevar por esa enseñanza, a todos los que escuchan, y por eso tenemos que tener cuidado con quién escuchamos, tal vez no aquí en la iglesia, pero sí en las redes sociales, los libros que leemos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque miren que así como le vino juicio a ella, les vino juicio a todos aquellos que atendieron su voz, a todos aquellos que recibieron su mensaje. Es un juicio para los adúlteros. Ahora, ¿cuál es la cura de este juicio? El arrepentimiento. Es arrepentirse. Es darse cuenta que lo que están haciendo está mal. Y no solamente eso, sino en el versículo 23 habían otros que estaban haciendo exactamente lo mismo que ella ahora, que eran discípulos de esta mujer y que estaban enseñando, y a eso se les llama sus hijos. No son hijos literales, sino son hijos espirituales, de la misma manera que Juan llama a los creyentes hijitos, como en Primera de Juan los llama. Así el Señor está llamando a estos hombres y mujeres que estaban siguiendo las enseñanzas de Jezabel y enseñándolas a otros hijos. ¿Y cuál es la consecuencia para ellos? Y a sus hijos heriré de muerte. Pero la advertencia está en que en medio de todo este juicio, lo que va a generar en la iglesia es temor y corrección del camino. Miren lo que sigue diciendo. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Eso les debe sonar a ustedes y a mí como los ojos de llama de fuego, como se presentó al principio. Y después dice: y os daré a cada uno según vuestras obras. Imagínense ese juicio dentro de la iglesia. Yo he tenido la experiencia, hermanos, de ver juicios de Dios dentro de una iglesia, y lo que producen en uno es temor, porque uno sabe que uno no está exento de nada de eso. Y este juicio que se estaba produciendo o que se iba a producir dentro de la iglesia, si no había arrepentimiento, debería generar temor en todas las iglesias de Asia Menor cuando leyeran esta carta. Pero esto debe generar temor en nosotros, hermanos, porque lo que enseñamos debemos seguirlo enseñando sin desviarnos a la cultura
y al mundo que es tan atractivo muchas veces, ¿no? Que es tan agradable y placentero, pero que nunca es la voluntad del Señor. Así que esto debe hacernos temer, porque si ellos fueron juzgados, nosotros también. Así que el ejemplo de Tiatira va a ser un ejemplo para las iglesias. Aprendamos entonces del mal ejemplo para no correr el mismo destino. Seamos precavidos, velemos para no caer en lo mismo. Porque si permitimos lo mismo en esta época, hermanos, no solamente hablando de poner a una mujer, sino de la enseñanza, del contenido de enseñanzas que muchas veces agradan a nuestros oídos. Porque es más fácil escuchar: somos vencedores, somos exitosos, todo lo podemos, que escuchar estas palabras que estamos escuchando en esta mañana. Por eso, debemos hacerlo, porque hay de aquel que no lo haga en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿el resultado cuál es? La gloria de Dios. Miren lo que dice el texto. Y sabrán, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que la iglesia es fiel. No, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Al final, cuando se obedece al Señor, ¿quién es glorificado? El Señor. Si obedecemos al Señor, Él es el que se manifiesta en la iglesia, Él es el que es glorificado. Es decir, que el fin de esta advertencia es la gloria de Cristo. Y Él dice: sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y en ese tiempo antiguo es interesante que la mente no tenía el lugar que nosotros pensamos, sino la mente estaba aquí. Y hoy día están como recuperando esa idea, ¿no? de que la fuente de los pensamientos está en nuestros intestinos. Ellos pensaban que estaban en los riñones, porque por eso cuando una persona se enamoraba, ¿qué sentía? ¿Y dónde lo sentía? Cuando una persona estaba alegre, todo estaba en este centro. Entonces esa palabra es: y sabrán que el Señor es el que escudriña las entrañas y el corazón, que es el centro de los pensamientos en el tiempo antiguo. Es decir, que el Señor sabe todo, es lo que está diciendo. El Señor conoce nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. El Señor lo conoce todo, y aún aquellos que no lo habían manifestado, pero que estaban adulterando con esta mujer, iban a ser juzgados. Y eso debía llevar a la iglesia a temer y a corregirse. Aquí podemos otra vez comparar a la iglesia de Éfeso. Miren conmigo un momento Apocalipsis 2:2, porque es interesante que Éfeso tenía lo que a Tiatira le faltaba, pero Tiatira tenía lo que a Éfeso le faltaba. Miren el verso 2, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, le habla a Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuánto hubiera durado Jezabel en la iglesia de Éfeso? Un minuto. La hubieran bajado del mismo púlpito, si es que tal vez hubiera subido. Pero a Éfeso le faltaba el amor. Ahora, Tiatira tiene amor, pero le falta el discernimiento que tenía Éfeso. ¿Cuál somos nosotros? ¿Cuál iglesia somos nosotros? Ahora, nosotros debemos ser una iglesia que tenga el discernimiento de Éfeso y el amor de Tiatira, hermanos. No debemos olvidar esto. Así pasamos en tercer lugar a la conclusión de la carta. Volvamos entonces a Apocalipsis, más adelante 2, el verso 24 al verso 29. Y allí encontramos entonces la conclusión de esta carta. Primero vemos una promesa que el Señor recuerda, verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, noten entonces primero que encontramos una promesa, pero esa promesa son para aquellos que no se han metido en esas enseñanzas. Es decir, lo que el verso 24 nos deja ver es que no toda la iglesia había caído por el encantamiento de Jezabel. Es decir, dice, pero a vosotros y a los demás, a cuantos no tienen esta doctrina, es decir, eran hermanos y hermanas que estaban luchando, que decían eso que ella está enseñando no está bien, no sigamos esas enseñanzas, eso no es correcto. Dice, sigan haciendo lo que están haciendo. Las profundidades de Satanás son la idolatría, son la fornicación, y especialmente esa palabra profundidades de Satanás parece ser un contraste con algo que decía Jezabel, las profundidades de Dios. Y alguien, un grupo herético, muchas veces hablaba de la profundidad y de los secretos en ese tiempo, el gnosticismo. Y parece que Jezabel tenía esa corriente gnóstica, en donde creía que el espíritu no era afectado por el cuerpo y que el cuerpo podía hacer cualquier cosa y no le iba a afectar al espíritu. Hoy día nosotros también tenemos esos tipos de doctrinas en nuestras iglesias, donde podemos venir a la casa de Dios, adorar al Señor, pero vivir como si fuéramos impíos, y tiene sus nombres. Pero en este caso particular, parece que las profundidades de Dios, como ella lo llamaba, era poder llegar hasta lo más absurdo, hasta lo más horrible, hasta lo más nauseabundo, y ver cómo eso ni siquiera nos separaba del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Imagínense esa mujer con esa elocuencia enredando a personas que no estudiaban las Escrituras, que no vivían vidas piadosas y que se dejaban llevar por esto, porque, miren, sí, Pablo lo había dicho en la carta de los Romanos, nadie nos va a separar del amor de Cristo, ¿no? Es decir, que ni siquiera mi propio pecado me separará del amor de Cristo. Probemos. Eso era lo que Jezabel mostraba, pero Cristo no lo llama las profundidades de Dios, sino las profundidades de Satanás. Nos habla de la sinagoga de Satanás, del trono de Satanás, de las profundidades de Satanás, y aún creemos que Satanás no existe, que está alrededor nuestro buscando a quien devorar. Así que esas son las profundidades de Satanás, pero estos hermanos se habían mantenido allí. ¿Y cuál es el llamado que el Señor le hace a esos hermanos? Sigan allí. Dice, no os impondré otra carga. Lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y eso es muy interesante, porque lo que nos está diciendo es que aquellos que venzan, como los llama el texto en el verso 26, son aquellos que perseveran en la verdad, son aquellos que trabajan, que aman, que sirven, que se ejercitan en la fe y en la paciencia por Jesús todos los días. No solo los que mueren en Cristo, sino los que viven para Cristo. Y si nosotros como iglesia estamos haciendo las cosas bien, ¿a qué nos llama el Señor? A seguirlas haciendo bien. No os canséis de hacer bien. No nos cansemos de perseverar. No digamos, es que esto es monótono, es que siempre lo mismo, es que los mismos elementos. No, sigamos haciendo lo mismo, porque eso es lo que significa ser fieles. Y el Señor está llamando a la iglesia, a estos hermanos que no habían caído en todo esto, y aún les está diciendo, miren lo que les va a pasar a ellos, y ustedes teman, pero manténganse fieles, perseverantes, firmes, y eso es lo que debemos hacer. El Señor no les dice, váyanse de la iglesia, están en desacuerdo, huyan, renuncien. No, les dice, oren, peleen, resistan, perseveren, amen, tengan paciencia, amor, sirvan al Señor, manténganse allí, porque manteniéndose allí hasta el final van a recibir promesas y recompensas de esas promesas más bien. Una de esas promesas es la promesa del gobierno. Nos sentaremos en el trono de Cristo con Él. ¿Desde cuándo? Desde que partamos a la presencia del Señor. Reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Otra promesa en el verso 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice quién es esa estrella de la mañana, Cristo. Y eso es interesante también, porque no solamente nos va a dar un reino, no solamente nos hace reinar, sino que Él está allí. Y hay un autor de un libro que dice algo muy bueno, y es que eso se puede ilustrar con las parejas en el matrimonio. A veces el esposo le compra chocolatinas a la esposa,
le compra flores a la esposa, le compra muchas cosas a su esposa porque la ama. Pero la mujer, ¿qué quiere? A su esposo. Quiere tiempo con su esposo. Quiere escucharlo y que la escuche. Quiere compartir con él. A veces los matrimonios sufren problemas por eso, porque uno dice, ¿qué más le doy? No, es que no, ¿qué más le dé de cosas? Sino dése usted mismo a ella, o ella a él también. Y eso es lo que Cristo está diciendo en el texto, cuando dice, y le daré la estrella de la mañana. No solamente nos dará reinos, no solamente nos dará bendiciones, no solamente nos dará el cielo y la tierra, sino se dará Él mismo. Estaremos con Él, compartiremos con Él. Él mismo es la recompensa, eso es lo que Él está diciendo, y eso debe ser muy valioso para la iglesia. No solamente entonces las posesiones, porque todo eso, hermanos, sin Cristo no sería nada. Sí, estamos en una nueva creación, pero sin nuestro Señor, sin la comunión con Él, es más, podría quitarnos todo eso y sería suficiente estar solamente con Él. La exhortación final, hermanos, en el verso 29 es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. No era para Tiatira entonces, solamente. Era para todas las iglesias. ¿Y quién se lo dice a la iglesia? El Espíritu. El Espíritu que está inspirando esta palabra. El Espíritu, como ahorita hablaba con un hermano, el que convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu que nos redarguye, el Espíritu que está en medio de nosotros. Ese Espíritu es el que se lo dice a las iglesias, se lo advierte a las iglesias, se lo revela a las iglesias y le da la capacidad a la iglesia para apartarse de tal mal. Miren el Señor cómo es de bueno. El Señor nos salva, el Señor nos rescata en Cristo y el Señor nos capacita, nos acompaña y nos guía en su Santo Espíritu. Y la gloria para quien es al final entonces, para el único y sabio Dios. Y eso es lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis mientras sigamos estudiándolo. Así que, mis hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor, que nos has concedido a través de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia de discernimiento, Señor. Una iglesia en donde cada miembro se aparte de la idolatría de algún ídolo, Señor, se aparte de la impiedad, Señor, y viva para ti. Que seamos purificados, Señor, que seamos lavados. Pero, Señor, aún en lo que desconocemos, pedimos que nos limpies de toda maldad. Confesamos nuestros pecados de negligencia, de pereza, Señor, de idolatría. Haznoslo ver, Señor, muéstranos la verdad y ayúdanos, Señor, capacítanos para perseverar, para retener lo que tenemos y para vivir como tú nos mandas, Señor. Que en este día, Señor, la gloria, como en ese tiempo en Apocalipsis, sea solamente para ti, Señor. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.